Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar de un tema que es muy recurrente en todo lo que son los negocios B2B, y es que normalmente me hacen la siguiente reflexión: oye, Pau, mi público es demasiado pequeño como para que yo pueda hacer marketing. Y bien, la solución se llama Account Based Marketing, y de eso vamos a hablar en este vídeo. Empezamos. Bien, pues ese es el problema que os comentaba, ¿no? Hay muchas empresas que realmente solo le pueden vender a ciertas empresas y dentro de estas empresas a ciertas personas, con lo cual hay una cierta sensación de decir, mi público es demasiado pequeño como para que pueda montar acciones de publicidad, acciones de branding, acciones de comunicación. Y esto la verdad es que se puede solucionar, y de ahí salió esa terminología, ¿no? La terminología del Account-Based Marketing. ¿Cómo puedo hacer marketing digital dirigido a ciertas personas o ciertas, digamos, perfiles muy concretos para ciertas empresas, ¿no? Pues bien, esto es lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es definir nuestra audiencia, ¿no? Y esa corta audiencia que vamos a tener, lo primero que tenemos que hacer es definirla, y yo te voy a recomendar dos vías. La primera es que lo puedes hacer vía LinkedIn. En LinkedIn puedes poner ciertos filtros y puedes ubicar personas de ciertos cargos y de ciertas empresas y de ciertas industrias, y ahí puedes tener un primer archivo que te puedes bajar con las personas a quien quieres impactar a nivel de marketing. Y si realmente crees que ese perfil es poco digital y que realmente no va a estar en LinkedIn, la otra opción que tienes es ir a organismos especializados como eInforma o DataCentric, ¿vale? Que te puedan vender bases de datos, ¿vale? De personas con ciertos cargos en ciertas empresas, para que puedas primero ubicarlos y luego empezar a diseñar tu estrategia. Una vez tienes definido tu público, lo siguiente que te recomiendo es que puedas empezar a pensar en cuál es tu embudo de ventas, ¿no? Muchas veces lo que no puedes hacer es escoger una lista de contactos y enviarles directamente un contacto comercial ya directo, como para tener un primer ya contacto para poder venderles, ¿no? Porque eso muchas veces hace que las personas tiren hacia atrás y realmente no vas a tener éxito con ello, ¿no? Y la gran respuesta es cómo puedes marcar lo que es tu embudo de ventas, ¿no? ¿Cuál es el proceso por el cual un potencial cliente se pueda sentir cómodo y poco a poco ir acercándose hacia tu empresa y que puedas empezar a tener un contacto comercial y al final vender, ¿no? Pues bien, esto lo que tienes que hacer es que tienes que pensar en ese proceso, tienes que empezar a pensar si es que le tienes que invitar a un evento, si es que le tienes que invitar a un webinar, si es que le tienes que dar un estudio, o si quieres hacerle participar de alguna otra forma, o si le quieres regalar alguna hora de consultoría. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual esa persona puede empezar a hacer una primera acción positiva hacia tu empresa y que no sea claramente una venta ya directa, ¿no? Una vez ya tienes esto marcado, luego tienes que pensar cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Si yo luego le he invitado a un webinar, o le he invitado a una charla, o le he invitado a conectar en alguna red social, luego cómo puedo nutrir a nivel de contenido para ganarme la confianza de esa persona y que al final vea que yo soy una opción real para tener en cuenta y que yo pueda venderle mi producto o mi servicio. Una vez ya tenemos montados los dos primeros pasos, ya sea a quién le quiero vender y cuál es el proceso por el cual deben seguir, pues ahora ya podemos hablar de tácticas concretas, y la primera es hablar de SEO de nicho. Hablar de terminología, de keywords, ¿vale? De cosas muy concretas que puedan estar buscando esas personas relacionadas con tu negocio. Y aquí no vas a buscar volumen, aquí no te vale hacer un estudio de keywords general. Es muy interesante que puedas incluso hacerles entrevistas o pagar por hacer entrevistas para saber exactamente qué tipo de información buscan estas personas en Google, para que hagas contenido micro targetizado. No buscas volumen, o sea, buscas búsquedas concretas, ¿vale? En que a lo mejor 10 visitas o 20 visitas al mes son suficientes para que puedas empezar a generar negocio. Lo primero es tener esa estrategia de nicho en la parte de Google. Lo siguiente que puedes empezar a hacer es trabajar de forma diferente en la parte de LinkedIn. Yo aquí sí que te recomendaría que contrataras el perfil Pro de LinkedIn, el Sales Navigator, ¿vale? Y el proceso es el siguiente. Lo primero que deberías de hacer es empezar a ubicar tu público objetivo. Ya que lo tienes fijado, pues lo empiezas a buscar dentro de Sales Navigator y los empiezas a marcar como leads. Empiezas a marcar cada uno de ellos para que los tengas ubicados. Y luego, cuando te entres en el panel de Sales Navigator, solo vas a ver el contenido, las interacciones y el recorrido de esas personas en LinkedIn, y lo que tienes que buscar son esos puntos de interacción, ¿no? La intención es que poco a poco vayas viendo la actividad de esas personas en LinkedIn y que puedas ir participando de sus contenidos, puedas ir viendo si publican contenido, puedas señalar que te gusta, puedas dejarles un comentario, puedas ver en qué eventos participan, qué conexiones tienen, y que realmente te centres en la actividad
que tengan ellos en LinkedIn para que poco a poco vayas teniendo esas oportunidades para que te tengan ya en su radar y vayas viendo que te puedan ir conociendo. Lo siguiente que es muy importante es que puedas montar campañas de publicidad hiper segmentadas. Y lo más importante es que tengas esos datos de los que hemos hablado al principio, que tengas esos datos en columnas de Excel de nombres, apellidos, emails. Si puedes tener algún teléfono, pues perfecto, empresa, ciudad, actividad, industria. Cuando tú tienes todos esos datos, hay muchas plataformas que te permiten subir esos datos, por eso es importante que lo saques de una red como LinkedIn, que es pública, o de alguna empresa que ya tenga esos datos verificados y haya pasado por todo el tema de política de privacidad, porque cuando tengas esos datos ya lo puedes subir a plataformas como Facebook Ads, plataformas como Instagram Ads, para que tú puedas subir esos archivos y crear campañas hipersegmentadas. Porque estas plataformas seguramente lo que van a hacer es hacer el match para conseguir cuáles son los perfiles de esas personas en estas otras redes sociales para poder enseñarles anuncios y poder aprovecharte de las grandes funcionalidades publicitarias que tienen plataformas como Facebook, Instagram Ads. Otra opción que tienes que es muy válida es utilizar todo el abanico de opciones que tiene LinkedIn Ads, ¿no? LinkedIn pues tiene distintos tipos de campañas en los que puedes hacer post patrocinados, puedes incluso enseñarles un banner publicitario, o también lo que puedes hacer es hay una función muy interesante que es la parte de Email Ads, en la que tú puedes definir una serie de perfiles, una serie de personas, ¿vale? Y tú mandarles un mensaje privado a estas personas, ¿no? Entonces, pues esta persona lo recibirá vía LinkedIn, pero es que también va a recibir una notificación de email en la cuenta de email que tenga asociada a su perfil de LinkedIn. Lo importante de este formato publicitario, que esto lo ha comentado incluso el propio LinkedIn, es que cuando tú mandas un email, ese email queda bloqueado durante 20 días para otras empresas, con lo cual no te pienses que van a recibir muchos, porque si tú has conseguido llegarle a su bandeja de entrada, otra empresa no podrá hacerlo durante 20 días y por eso es ese impacto el que puede ser el deseado, y ese formato es más válido de lo que muchos piensan. Y por último te doy un bonus track, un bonus tip, que realmente funciona muy bien, ¿no? Seguramente como empresa tendrás canales de comunicación propios, ¿no? Puede ser que tengas un blog, puede ser que tengas un podcast, o puede ser que tengas alguna otra plataforma, o tengas un canal de YouTube o en algún otro sitio, ¿no? Entonces, lo importante es que si no puedes contactar con ellos vía comercial, lo podrías hacer vía periodística. Lo que te recomiendo es que les entrevistes, es que muestres interés para poder hacerles una entrevista y que muestres interés para saber qué tienen que decir en la industria donde estás operando, ¿no? Muchas veces hay personas que sienten atracción por este tipo de formato, les puede gustar que les puedan entrevistar, y más si lo hace una empresa del sector, y entonces pues ese puede ser un primer contacto, ¿no? Es una primera entrevista, un primer encuentro. Una vez ya has hecho esa entrevista, lo que tienes ahí realmente es un primer contacto, tienes un primer punto de inflexión en el que puedes acercarte a esa persona y seguramente ya tendrás su email o puedes tener su teléfono para ir teniendo un contacto continuado, ir viendo cómo ha quedado la entrevista, y a partir de ahí puedes tener un contacto más prolongado en redes sociales. Y lo más seguro es que en un segundo estadio te va a ser mucho más fácil abrir una vía comercial con esta persona. Pues bien, estos son los consejos un poco que te puedo dar a nivel de account-based marketing, que puedes ver que son acciones hipersegmentadas, pero que hay muchos caminos para poder hacer marketing digital, poder atraer estos perfiles a tu empresa y quitarte el falso mito de que sí se puede hacer marketing digital para empresas B2B con públicos reducidos. Bien, espero que te hayan gustado los consejos. Si es así, déjame un comentario y nos veremos en vídeos posteriores. Nos vemos.